Nos quedamos, si no estoy equivocado, con un ejercicio de tarea que consistía en poder identificar cuáles eran las características que podría desarrollar un docente de calidad en su nivel educativo. No sé si tuvieron oportunidad de reflexionar, de investigar si hay alguna normatividad con respecto a la calidad en su institución, o si no la hay, al menos una reflexión propia de lo que implica ser justamente un docente de calidad. No sé, ¿a quién le gustaría comenzar? Sí, doctor. Bueno, yo en lo que estuve reflexionando, bueno, tenemos, bueno, yo puse 3, puse primero las certificaciones que tenemos en la normal, la ISO 21001-2018 y 9001-2015. Estas son las certificaciones en 5 procesos: planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje, prácticas profesionales y servicio social, titulación y seguimiento de egresados, nuevo ingreso, inscripción y restricción, e investigación y generación del conocimiento. Bueno, como usted sabrá, pero no sé si el compañero Edson lo sabe, dentro tenemos como una encargada del sistema de gestión, que es la maestra Katia Alexandra Herreroso Valle. Ella es la encargada de gestión para organizaciones educativas, que es la que coordina todos estos trabajos. Estamos en los equipos, que de hecho usted tiene el conocimiento, si no estoy mal. Están tratando de incorporar un nuevo, que es el de nosotros, que es el de difusión y vinculación, pero bueno, todo está como veremos. Entonces ahí pues trabajamos se les llama procesos a cada uno de estos rubros, y a los encargados pues se les llama dueños de proceso, que son los que están pues en constante vigilancia de pues las actividades que se lleven a cabo, las actividades, comenzando pues desde un FODA, que es lo que te hace también tener posteriormente un plan estratégico, un plan de acción que pues que tiene que estarse supervisando constantemente y hacerse medidas correctivas en caso de que no se hagan. Las auditorías, pues bueno, normalmente tenemos de 2 tipos: una que es interna, que es la que hacen con mismos compañeros nuestros que nos van evaluando, y posteriormente pues la definitiva, que es la que en donde ya se da la certificación como tal, y que la vez pasada pues nos fue bastante bien, y lo que se quiere pues es mantener al menos esos 5 procesos en certificación. No sé si me están escuchando, porque a mí como que se me traba la imagen. Sí, yo sí logro escucharle muy bien, maestra Jacqueline. Bienvenido, maestro Esteban. Bienvenida, maestra Claudia. Un gusto. Bueno, también tenemos la evaluación docente y administrativa. Esta es por parte de los alumnos. Se les hace llegar un formulario en donde ellos evalúan los servicios que prestamos, tanto los docentes como también todos aquellos procesos administrativos que se dan dentro de la escuela. Y está también, como dentro de esos procesos, el ingreso y promoción docente y administrativa. Puse yo ese también, porque pues ahí también a final de cuentas se nos termina evaluando, tanto para ingresar como para permanecer. Bueno, no permanecer, porque ya entrando creo que ya te quedas, nada más es para ir pues, subiendo de clave. Y bueno, ahí se evalúan los conocimientos, la antigüedad y la disciplina y la puntualidad, también eso, y la participación sindical en este caso, porque pues se accede a esa promoción a través del sindicato. Y en esto, bueno, las veces que he estado dentro de estos concursos, pues envían los expedientes, hay como unos auditores que se eligen. A mí me ha tocado en 2 niveles, que es el estatal y el dentro de la normal. En ambos que hacen equipos para evaluar y dictaminar quién es quien merece subir o de clave, o a veces de obtener algunas horas, o dependiendo de lo que se esté concursando. Y pues bueno, yo puse esas 3. Excelente, muchas gracias, maestra Jacqueline, por compartirnos. Entonces, bueno, si observamos una característica natural que se da, es que al certificarse, al vivir las instituciones educativas procesos de certificación, al vivir las instituciones educativas procesos de mejora en términos generales, no solamente mejora la institución, sino que hay un proceso interior
que va permitiendo la mejora docente. Y también, en consecuencia, al establecer procesos de mejora docente, también se permiten que las instituciones puedan alcanzar determinadas metas sobre su calidad. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Profesor Edson, adelante, por favor, si es tan amable. Sí, muchas gracias. Yo hice una pequeña presentación, PowerPoint. Perfecto. No sé si Por pudiéramos favor, sí. presentarla. Claro que sí, sí es tan amable, por favor. Sí, ¿es posible observarla? Sí, claro que sí, sí. Correcto. Bueno, siguiendo aquí el tema de lo que bien comenta la maestra, nosotros nos regimos en lo que es del UCICAM. Del UCICAM es una dependencia no depende tanto del gobierno, se me fue el nombre, y que es la que nos rige a nosotros, o la que vigila un poco los procesos y las características del docente. En este marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar de la educación media superior, nos habla de los perfiles profesionales, los criterios indicadores para docentes, técnicos docentes y personal con funciones de dirección y de supervisión. Esto es del año pasado, este es del 2024. Ahí puse también lo que es el tema de la dirección para que lo puedan ustedes observar, la dirección electrónica. Y bueno, permítanme. Ya no sé, aquí como para bajar. Podríamos simplemente darle clic a la segunda imagen. Ya podrá verse desde acá, maestro. Ya está. Ajá, Sí, ya cambió. okay. Sí. Ok, decimos que el perfil docente dice que es el o la profesional que asume ante el Estado y la sociedad la corresponsabilidad. Bien, ahorita con esto de la nueva escuela mexicana, tenemos una corresponsabilidad de aprendizaje de los educandos y que nosotros debemos de tener la capacidad de saber sus necesidades y estilos y ritmos de aprendizaje de los mismos, además de que debemos contribuir a los procesos de enseñanza y aprendizaje como promotores, coordinadores, guías, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo, ya no solamente como mero transmisor de conocimiento, sino que ahora nos están pidiendo que seamos una guía, un facilitador, que ya no seamos el simple facilitador, digo, el transmisor nada más, de que los jóvenes nosotros dictemos y ellos anoten. No, ahora lo que nos piden es que ya seamos una guía, ¿verdad? Esas son como las características del perfil docente que están pidiendo ahorita la nueva escuela mexicana en la educación media superior. Dice que también los ICAM en este marco nosotros nos piden 5 dominios, los cuales organizan los criterios e indicadores deseables para el docente de la nueva escuela mexicana. Esto lo estamos viendo y lo solicitan en la educación media superior. No sé en la educación básica, pero en la media superior esto es lo que nos piden. El primero es asumir la identidad de su función. El segundo es domina el currículo para la enseñanza y el aprendizaje. El tercero, planifica e implementa los procesos de enseñanza y aprendizaje. El cuarto dice, participa en el trabajo colegiado y en las actividades colaborativas de la comunidad escolar. Y un quinto, que define su trayectoria de formación, capacitación y actualización para la mejora del ejercicio de su función. Estos son los 5 dominios que nosotros nos piden, que asume la identidad de su función. En grandes rasgos es de que debemos de tener ética ante los jóvenes, que debemos ser ejemplo a seguir y que nos tenemos que conducir éticamente. A grandes rasgos es lo que nos pide, que sepamos, que llevemos a los jóvenes a un plano de enseñanza y de ejemplo, que sirvamos de ellos de ejemplo para que tengan ellos las ganas de ir a estudiar y las ganas de superarse, como
y que nos vean en nosotros ese guía, ese facilitador, ese no amigo, ¿verdad? Pero sí un referente a seguir. Eso es de lo que a grandes rasgos dice que asume la entidad en su función. En el segundo dice, domina el currículo. Bueno, aquí nos solicitan que en la materia que estamos impartiendo nosotros, que tengamos conocimientos vastos de la materia, con exámenes, nos hacen un examen, nos hacían, ahorita ya no, pero lo que en teoría era que nosotros teníamos que dominar el currículum. A mí me tocó hacer una promoción, más bien un examen para la permanencia. Y sí, en lengua y comunicación, antes era lectura, expresión oral escrita, y sí, realmente nos hicieron un examen para ver qué tanto sabíamos de nuestra materia, porque aquí dice que debíamos de dominarla y que aparte tenemos que estar o hacer una transversalidad con otras materias, ¿verdad? Además, a grandes rasgos es lo que dice domina, ese es el segundo dominio. El otro es planifica e implementa los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y sí, cada semestre nos solicitan unas planeaciones, ahora se llaman progresiones. No son más que los planes de clase y que los tenemos que subir a una plataforma que también son evaluados, entre comillas, ¿verdad? También no es una, pero sí nos los exigen cada semestre, sí nos exigen los planes de clase de las progresiones que se llaman ahora, nosotros tenemos progresiones, son 16 progresiones durante el semestre, son 16 semanas de clase, entonces, sí son 16 progresiones, y cada una, bueno, es de la unidad del contenido, de la materia, y eso sí nos solicitan y sí nos piden que lo subamos a una plataforma. El otro es participe del trabajo colegiado en las actividades colaborativas de comunidad escolar. Eso se hace muy poco, la verdad. Sí, también lo exigen, pero no se lleva mucho a cabo, porque sí hay que ir a investigar cómo viven los jóvenes, dónde viven, qué se pueden apoyar, qué los podemos apoyar, que realmente no nos metemos mucho en eso. Realmente cuando nosotros identificamos algún problema, lo canalizamos al área correspondiente, pero esto sí lo dejamos así como muy a la ligera. Y la última es, define su trayectoria de formación, capacitación y actualización para mejora de ejercicios de instrucción. Estos son los cursos de capacitación y actualización. Nos piden que seamos una mejora continua, que siempre estemos en capacitación, en la actualización, y que también esto está de lado, ahorita no hemos tenido ninguna capacitación. La semana pasada precisamente nos volvieron a solicitar nuestros datos porque creo que ahora sí van a empezar a hacer los cursos de actualización, que llevamos un año que no tenemos ningún curso y que ahorita otra vez, y que bueno, para los ICAM es importante que sigamos en una formación continua y que tengamos los cursos de capacitación y actualización. A grandes rasgos, doctor, compañeros, esto es lo que nos solicita el UCICAM, o es el perfil de que nos pida la media superior para ser docente en ese nivel, doctor. Muchas gracias, profesor Edson. Y observemos en esta excelente exposición que hizo el profesor Edson, cómo hay un proceso justamente, hay un proceso de evaluación, hay un proceso de cumplir ciertos requisitos, de vivir cierto proceso para poder hablar de un docente de calidad. Entonces, al igual que lo que propone, lo que nos explicó la maestra Jacqueline Vázquez, podemos ver esta conexión entre un proceso individual, en cómo el profesor, al cumplir una serie de normas, al atender los requisitos, las características deseables en su perfil como profesor, pues va, por una parte, enriqueciendo su persona, desde luego, hay un proceso de transformación del docente, pero por otro lado también hay un proceso de transformación en las instituciones. Y hacemos mucho énfasis en este aspecto porque en muchas ocasiones se ha buscado parecer o hacer ver que los procesos de calidad
son deshumanizantes, es decir, que pedir cierta eficiencia y cierta calidad en los procesos formativos deshumaniza la educación. Y bueno, estamos hablando de dos instituciones mexicanas. Sin embargo, yo le haría una pregunta al profesor Edson desde su experiencia, desde un punto de vista muy particular, porque en nuestro país, y bueno, le hago al profesor Edson, pero desde luego si el profesor Esteban, si la maestra Claudia o la maestra Jacqueline desea participar, es abierta. La instancia que usted nos comentó que lleva a cabo este proceso de evaluación es UCICAM, ¿verdad? Es correcto. Sin embargo, escuchamos en nuestro país constantemente que grupos magisteriales solicitan que UCICAM desaparezca. En muchos lugares de nuestro país observamos manifestaciones que hacen una crítica a la labor de UCICAM. Desde su perspectiva propia, ¿qué opinión le merece ese hecho? ¿Realmente este proceso de UCICAM sí ha contribuido a la mejora del perfil de los docentes? ¿O tal vez las maestras y los maestros tienen buenas razones para argumentar la labor y criticar la labor de UCICAM? Sí, para mí es bueno, realmente para mí es bueno siempre tener la mejora, siempre tener capacitaciones, siempre llegar a mejorar. Desafortunadamente el tema de ponerte a estudiar, de ponerte a investigar, no nos gusta y eso es lo que hace los ICAM. Los ICAM busca la evaluación, busca la mejora, busca los procesos de calidad precisamente, que ahorita eso ya lo quitaron, ya no tenemos una calidad en la educación, ya se hizo humanista. Entonces, para mí sí es muy bueno, tiene sus contras como todo, pero el hecho de que nosotros, por ejemplo, cuando nos pedían las planeaciones, muchos de nosotros no sabíamos hacer planeaciones. Y entonces, ¿cómo daban clase? Pues así como vamos, abran su libro y a ver qué nos encontramos. Cuando hubo nos pidieron esas planeaciones, mucha gente se puso en contra porque decían que dónde estaba, ¿cómo le llaman? Cuando tú das clase abiertamente a tu libre albedrío. La libertad, la autonomía. La libertad de cátedra. Perdón, la libertad de cátedra. No, perdón, eso no es libertad de cátedra, no, o sea que cada quien haga de lo que se le antoje o lo que se le ocurra, pues no, debes de llevar un plan, precisamente, o sea, debes de tener un plan. Nos dieron cursos de capacitación, nos dieron cursos para empezar a hacer planeaciones, nos hicieron exámenes para planeaciones, y por eso es que dicen, no, o sea, ¿cómo me voy a poner a estudiar? ¿Cómo me voy a capacitar en eso? Yo ya estoy viejo, yo ya no sirvo, pero es que es muy bueno, hasta para nosotros mismos. Si nosotros lo tomamos como algo que nos va a servir, pues es de mucha ayuda, pues es una planeación, es una programación, pues, de que estás haciendo. Se dijo mucho en ese entonces también en el momento de la promoción y la permanencia y de la ingreso a los niveles educativos por parte de los ICAM, que también hubo mucha corrupción, y pues tal vez tuvieron razón, pero en su mayoría sí fuimos evaluados, y sí, realmente para mí sí me sirvió muchísimo porque pues, aprendí mucho. Hubo compañeros que están en desacuerdo, ¿por qué? Pues porque nos exigen, y es lo que no nos gusta, ¿no? Que nos exijan. Muchas gracias. Gracias, profesor Edson, muy amable. Gracias por compartirnos su opinión y su experiencia propia a través de este proceso de evaluación. Profesor Esteban, un gusto saludarle. No sé si le gustaría a usted o a la maestra Claudia compartirnos parte de este ejercicio de tarea. Si desean hacer algún comentario, con toda confianza. Este es su espacio. Yo no, doctor. Muy bien, muchas gracias. Profesor Esteban. Ok, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido, un gusto que nos acompañe. Mire, yo partí de la pregunta o así lo anoté pues el viernes pasado, características de un docente Sí, que coadyuve
a la mejor o a la calidad educativa. En este caso, o en mi caso, es en nivel normal o en las escuelas normales. Empecé a buscar y la verdad no ubiqué mucho material. Estuve ahí buscando aquí en la de Jesús, estuve buscando, me mandaba algunos documentos de la anterior con el otro nombre, la de Jesús, pero buscando los documentos me decía que no los encontraba. Entonces, yo pude nada más rescatar algunos aspectos como qué debe o qué características debe cumplir un docente que coadyuve o que lleve a lograr la calidad educativa. ¿Sí? Entonces, tomé uno que también ya se ha comentado aquí, que es el conocimiento o competencias profesionales y el dominio disciplinar, donde nos recalca que el docente debe tener un sólido conocimiento de los contenidos que enseña. ¿Sí? Además, debe de formar a los alumnos de manera integral, es decir, en el aspecto cognitivo, social, efectivo y moral. Eso está establecido por parte de los documentos en la Secretaría de Educación Pública. También nos dice que los docentes son facilitadores del aprendizaje. ¿Sí? Otro aspecto es el de formación y actualización continua. ¿Qué nos dice ahí? Que pues que debemos de estar comprometidos con estarnos actualizando constantemente o de manera continua. Para ello, pues hay varios, en el nivel de normales hay algunos programas como el PRODEV y el Profocir, que es el de Programa de Fortalecimiento de la Calidad de las Instituciones en Educación. Entonces, aquí nos dice que debemos certificarnos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, certificarnos en el aprendizaje de otro idioma o un idioma adicional. También capacitarnos certificarnos en el manejo con el aspecto de didáctico. Otro aspecto es el del compromiso ético y social que debe de cumplir el docente. En este caso, dice que el compromiso ético que refleje valores como la equidad, la tolerancia, la responsabilidad, que también en la primera sesión partimos en la primera sesión con ello. Otro aspecto, las habilidades para la gestión en el aula. Dice que el docente debe ser capaz de crear ambientes de aprendizaje agradables, dinámicos y motivadores. Debe manejar estrategias pedagógicas que respondan a las necesidades del contexto. Entonces, sí es importante el rol del docente en las escuelas normales, pero yo quiero aquí considerar o observar que el docente solamente es un elemento. El docente por sí solo, cumpliendo, teniendo estas características, no es posible que logre una calidad en la educación. ¿Por qué? Porque hay otros aspectos, como en este caso la parte que tenemos enfrente para quien debemos de cumplir con esas características, que es el alumnado, y por otro que también ya hemos visto en otros seminarios, que son los planes y los programas de estudio, ¿sí? Entonces, usted, doctor, que está en el nivel, en normales, tiene mucho conocimiento respecto a lo que es la vida en el aspecto laboral y en las actividades de los alumnos. En el caso del centro de trabajo donde yo laboro, no menciono el nombre, tiene unas características un poco muy específicas, y donde yo considero que lograr una calidad educativa en esta institución es una aspiración muy
grande, ¿sí? Las características del centro de trabajo donde laboro hace que exista mucha ausencia en las aulas. Y como mencioné hace un rato, el docente es uno, el alumnado es otro, y los planes y programas son quienes van a complementar, o juntos pues tienen que ser parte de llevar al logro de mejorar la calidad de la educación. Y en este caso, pues nada más, si yo me refiero al docente, puede tener un perfil profesiográfico muy amplio, muchos diplomados, muchos cursos, muchas maestrías, muchos doctorados, pero la otra parte o la ausencia de las otras partes, pues va a ser difícil el logro de la calidad de la educación. Sería mi comentario, maestro. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Esteban. Le agradezco mucho esta participación muy interesante porque nos habla usted de estas características que son muy importantes y que yo quisiera decirle a todos ustedes que en muchas escuelas de nuestro país podemos encontrar a muchos profesores, muchas maestras y maestros que cumplen estas características. No todos, lamentablemente, pero sí a muchos. Esa es la necesidad, porque al principio de esta participación, esa es la necesidad de un sistema que implemente la calidad, ¿sí? Que puede tener muchos nombres, luego cada institución le asocia un nombre particular, pero en general, un sistema de administración de calidad lo que hace es procurar que todos sus profesores logren desarrollar estas cualidades. Claro, hay profesores, generalmente nuestros grandes maestros, que logran desarrollar estas cualidades independientemente del sistema de calidad, ¿no? Ellos logran hacerlo a través de su experiencia, a través de su compromiso. Lamentablemente, no todos los profesores lo logramos verlo así y algunos requerimos de que el sistema de calidad nos arrope, de que el sistema de calidad de alguna manera nos guíe hacia esa mejora continua. Y entonces establecemos este lazo muy interesante entre el docente, entre lo personal, yo como docente, y la institución, ¿no? Un docente, los docentes comprometidos pueden conseguir cambios o transformaciones en las instituciones. Entonces voy a tomar como punto de partida lo que amablemente nos ha compartido el profesor Esteban, la maestra Jacqueline, el profesor Edson, para hablar de las características que debe tener un docente de calidad, ¿sí? Estas características que debe tener un docente de calidad, que ciertamente aparecen vinculadas en muchas normatividades o en muchos sistemas de calidad, buscando que sus profesores, que sus profesoras puedan atenderlas. Pero que, insisto, podríamos nosotros también identificarlas en historias, en muchas de las historias de nuestros grandes profesores. ¿Sí? Nosotros también podemos identificar muchas de estas características en nuestros profesores, independientemente de la implantación de un sistema de calidad. Y bueno, en lo general podríamos decir que un docente de calidad es un docente que posee una combinación de habilidades, de actitudes, de conocimientos que le van permitiendo crear un ambiente de aprendizaje efectivo y enriquecedor, ¿sí? Una característica muy importante, la comentó el profesor Esteban, también el profesor Edson, es el dominio de la materia, ¿sí? Un docente de calidad generalmente es un docente que tiene un profundo conocimiento de la asignatura que imparte, ¿sí? Es un profesor que sí es de matemáticas, si es de física, si es de química, si es de lenguaje, desarrolla una profundidad en ese campo
de conocimiento. Conoce ese campo de conocimiento, conoce sus tendencias, sus avances, sus perspectivas, y esto desde luego, le ayuda a poder crear explicaciones claras, contextualizadas de la información más importante de ese campo de conocimiento. Segunda característica, tener habilidades pedagógicas y didácticas. ¿Sí? Sí, ciertamente no basta con saber, porque sabemos, sobre todo en el nivel universitario, en el nivel superior, en espacios donde hay grandes investigadores, pero ser un gran investigador no significa necesariamente ser un gran profesor, ¿sí? La docencia exige habilidades adicionales a la investigación. Ciertamente, más en el nivel superior, hay este binomio tan productivo, tan interesante que es ser profesor y ser investigador, pero solamente ser investigador no implica necesariamente ser un buen profesor. Es decir, hay que tener algunas ideas sobre estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Hay que tener la capacidad de diseñar clases dinámicas, participativas, de poder adaptar la enseñanza de los diferentes estilos de aprendizaje, las necesidades de los estudiantes. Hay que también poder utilizar diversos recursos didácticos, la tecnología o materiales manipulables, algún material que pueda ayudar a nuestros estudiantes. Hay que fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Hay que gestionar de manera efectiva el mantenimiento de la disciplina y desde luego un ambiente de respeto. Una tercera característica sería la capacidad de comunicación, ¿sí? Los docentes buscamos comunicarnos, buscamos desarrollar una comunicación efectiva, expresar las ideas de una manera clara, de manera concisa, tanto de manera oral como de manera escrita. Escuchar activamente a los estudiantes, prestar esa atención hacia las dudas, hacia las preocupaciones de nuestros estudiantes, ofrecer retroalimentación que pueda ser constructiva, que pueda ser oportuna y siempre tener un diálogo abierto y respetuoso con nuestros estudiantes, con los padres de familia o con otros colegas. Un docente de calidad también desarrolla empatía y habilidades interpersonales, ¿sí? Es decir, un docente de calidad se preocupa por el bienestar de sus estudiantes, por generar un ambiente de confianza y de apoyo en el aula, por comprender las emociones y las motivaciones de los estudiantes, por ser paciente y comprensivo ante las dificultades de aprendizaje, por promover la inclusión y el respeto a la diversidad, por motivar a los estudiantes y despertar su curiosidad por aprender. Un docente de calidad tiene una actitud profesional y ética, ¿sí? Es un modelo a seguir con valores como la responsabilidad, el respeto y la integridad. Es comprometerse con el desarrollo profesional continuo, siempre buscando las mejores prácticas. Es un docente que es organizado, que es puntual, que busca mantener la confidencialidad de la información de los estudiantes, que busca colaborar con otros docentes y con otros miembros de la comunidad educativa. Un docente de calidad es un docente que también desarrolla la adaptabilidad y la flexibilidad, ¿sí? Que se da cuenta que el mundo, que la educación está siempre en un cambio constante. Entonces es capaz de adaptarse a nuevas metodologías, a nuevas tecnologías, de enfrentar nuevos desafíos. Es flexible en su enfoque porque siempre está dispuesto a probar nuevas estrategias, diferentes estrategias cuando algo no funciona. Es abierto a aprender de sus errores y a ajustar su enseñanza. Y una última cualidad que agregamos es la pasión por la enseñanza, ¿sí? Un docente de calidad siempre siente una verdadera pasión por enseñar, por aprender. Es un docente que traduce esa pasión en entusiasmo, en energía, en dedicación, que está siempre inspirado en sus estudiantes, en amar al conocimiento y en crecer como personas.
Bueno, estas son entonces algunas características deseables justamente en el docente. El docente de calidad entonces busca construir estas características y ciertamente no es una tarea fácil lograr todas estas características. Lo más probable es que a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra práctica, somos seres humanos, tenemos altibajos, algunas nos acercamos a lograrlas, otras tal vez no. Sin embargo, creo que siempre en el docente de calidad busca caminar hacia adelante, busca irse construyendo, reconstruyendo, busca siempre aprender y busca nuevas metas con sus estudiantes. Muchas gracias a todos por participar, por presentar su reflexión, su revisión de esta tarea. Y bueno, ahora voy a permitirme compartir pantalla con todos ustedes para continuar hablando de calidad en educación. Y ahora voy a retomar el punto del que hablábamos la sesión pasada, que es un punto que, por cierto, podría encajar bien no solamente en la escuela, no solamente en las instituciones educativas, sino en el concepto de empresa en términos generales cuando nos referimos a la calidad total. Ya hablábamos la sesión pasada, con eso cerramos, cuando hacíamos referencia de que la calidad total implicaba justamente tener 3 calidades, ¿sí? Esa calidad que desea el cliente, ¿sí? Esa calidad que desea el cliente, que el cliente al recibir un servicio, al tener un producto, espera recibir, ¿sí? Pero también hay que considerar esta calidad programada, ¿sí? Uno es lo que el cliente desea y otro es lo que la empresa que brinda el servicio, el profesor que brinda el servicio, sabe qué es lo que se tiene que conocer, ¿sí? A lo mejor el cliente, supongamos que estamos hablando de una institución educativa y el cliente dice, profesor Edson, yo no quiero exámenes. Pero el profesor Edson sabe que vivir la experiencia de hacer un examen escrito, que vivir la experiencia de presentar un examen oral, que vivir la experiencia de escribir un ensayo, una monografía, un artículo, es también un proceso formativo. Entonces, no podemos simplemente eliminar esas experiencias y, en consecuencia, eliminar los procesos de evaluación. La evaluación es necesaria para conocernos, para encontrar nuestras áreas de oportunidad, nuestras áreas de desarrollo, de crecimiento. Entonces, a lo mejor el cliente espera algo, pero hay una calidad programada. Y después está la calidad realizada. Esa calidad realizada que, como ustedes pueden observar, es como un punto más medio, ¿verdad? Entre lo que la calidad programada, lo que yo programo, y lo que el contexto, el cliente me permite hacer, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el ideal de todo esto? El ideal que busca toda institución, pues alcanzar este punto de intersección entre lo que desea el cliente, entre la calidad realizada, entre la calidad planificada o planeada. Ese es el objetivo generalmente en una institución educativa. Y claro, no es para nada una tarea simple. Las instituciones educativas se evalúan, las instituciones educativas se certifican. Y es algo muy curioso porque este proceso de certificación que hoy vemos en las escuelas, que hoy vemos en las universidades, tiene como principal objetivo el poder reconocer, en primera instancia, alcanzar nuevas metas de sistematización. Y en consecuencia, en el momento en que todos nos exigimos alcanzar esas nuevas metas, desde luego al interior de la universidad, al interior de la escuela, hay procesos de transformación. Sin embargo, esto no necesariamente existía antes.
porque en muchos momentos otras instituciones educativas fueron construyendo de manera natural estos procesos de transformación y los hicieron como ese día a día. Tanto es así que esto entonces nos permite identificar, además de la búsqueda de esa calidad total, algo que nosotros vamos a llamar los indicadores de la calidad. ¿Sí? Los indicadores de la calidad. ¿Sí? Vamos a tomar entonces un ejemplo para entender a qué nos referimos con estos indicadores de la calidad. Voy a permitirme compartir pantalla con ustedes. Y les agradezco mucho si me pueden indicar si ya se puede observar allá. Sí, profesor. Sí, Ya doctor. Muy bien, entonces aquí tenemos 4 indicadores de la calidad educativa que son sumamente importantes y que la gran mayoría de los evaluadores, los certificadores de calidad educativa ponen mucha atención. El primero de ellos es cómo el producto educativo se puede identificar, se puede convertir con un identificador de calidad. ¿Sí? Y esto nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en la educación. ¿Sí? En la educación, el producto educativo se convierte en un identificador de calidad. ¿Sí? Cuando escuchamos que alguien ha realizado, por ejemplo, estudios de doctorado, ¿sí? Automáticamente generamos expectativas sobre las habilidades, sobre los conocimientos, sobre las actitudes que puede desarrollar esa persona. Es decir, los estudios de posgrado son un identificador de calidad. Tanto es así que la mayoría de las instituciones públicas y privadas recomiendan o solicitan que la mayoría de sus académicos, de sus profesores, cuenten con estudios de posgrado. Entonces, un grado académico se convierte también en un identificador de calidad. Como esta misma experiencia podríamos hablar en los sistemas universitarios, ¿sí? Inmediatamente cuando alguien nos dice, bueno, ¿dónde hizo sus estudios de doctorado tal persona? Bueno, hizo sus estudios de doctorado en Harvard, hizo sus estudios de doctorado en Cambridge, hizo sus estudios de doctorado en Oxford, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la Universidad de Stanford, ¿sí? Bueno, la Universidad de Princeton. Entonces, automáticamente al escuchar estos nombres comunes de universidades en el mundo, citamos un producto de calidad, ¿sí? Citamos un producto de calidad por las recomendaciones, por las expectativas que tenemos de las personas que egresan de esas universidades o que tienen estancias en esas universidades. Segundo, desde luego, un aspecto sumamente importante es la satisfacción de los estudiantes como indicador de calidad, ¿sí? Que los estudiantes se sientan satisfechos con el servicio educativo prestado, ¿sí? Tercero, la satisfacción del personal que trabaja en la institución como indicador de calidad. Ven que esto es muy importante, que los docentes, que los académicos, que el personal que labora en esa universidad, en esa escuela, en esa institución, también se sienta satisfecha. Es decir, cuando el docente se siente satisfecho con su clase, cuando el estudiante también se siente satisfecho con su clase. ¿Sí? Y bueno, el cuarto elemento es el efecto de impacto de la calidad del aprendizaje. ¿Sí? Aquí hablamos entonces también de ciertas metas que logramos alcanzar los profesores con nuestros estudiantes. Cuando podemos ver hacia atrás un poco el efecto que ha tenido nuestra práctica. Y que eso es sumamente interesante, ¿no? Ese efecto que ha tenido nuestra práctica
porque podríamos hablar, por ejemplo, de aquellos estudiantes que egresan, de aquellos estudiantes en la educación superior, por ejemplo, que hacen un buen trabajo de tesis, que hacen un buen reporte de investigación, de aquellos estudiantes en posgrado que logran esa publicación, ese artículo en una revista, de aquellos estudiantes que van a la educación primaria y tienen un gran desempeño en la Olimpiada del Conocimiento, en diversas actividades académicas, culturales, deportivas. Es decir, cuando observamos ese impacto, esa huella que deja la labor que hacen los docentes, las maestras y los maestros en sus estudiantes. También esto genera, desde luego, un impacto importante y esto también, desde luego, es un indicador de la calidad que se logra alcanzar. Ahora, ¿cómo es que se consigue esta calidad? Pues, por una parte, logrando la satisfacción de los clientes, ¿sí? Por otra parte, contando con el apoyo incondicional de la dirección. La dirección es sumamente importante, ¿sí? Porque siempre una escuela de calidad espera que las autoridades de esa escuela ejerzan un liderazgo positivo para la institución educativa. Y aquí tomo como una referencia importante lo que nos comentaba el profesor Esteban, porque ciertamente el profesor puede tener un desarrollo sumamente positivo, un desarrollo de calidad, una práctica de calidad. Pero el contexto, que son los estudiantes, los demás docentes, los padres de familia, pueden ayudar a que esta práctica florezca y se convierta en una práctica exitosa, o también pueden ayudar a que el propio docente desista. Y eso sería algo grave, ¿no? Entonces, el papel que juega la dirección también es importante. También es importante en el sentido de que pueda impulsar, de que pueda reconocer, de que pueda apoyar la labor que hacen las maestras y los maestros. Y entonces, lo que estamos diciendo es que esa calidad se consigue con la participación, con la cooperación de todos, ¿sí? Y entonces, nosotros podemos pensar esta reflexión pensando justamente en la escuela. Una escuela de calidad, una escuela en lo general está compuesta no solamente de un servicio, sino de varios servicios. Ciertamente el servicio más importante es la docencia. El ejercicio de la práctica docente es el sentir de las escuelas. Pero para que este ejercicio de la docencia sea exitoso se requieren otros elementos, ¿sí? La maestra Claudia va a decir, bueno, se requiere, por ejemplo, que haya una buena infraestructura, ¿sí? La infraestructura no va a dar la práctica docente, pero la práctica docente es mejor si tiene una infraestructura adecuada, ¿sí? En la región donde nos encontramos en este momento, en la región de las Huastecas, es una región donde hace mucho calor y donde concentrarse durante 6 u 8 horas sin aire acondicionado resulta muy complejo para la mayoría de los ciudadanos. Entonces, ahí tenemos un efecto de la infraestructura. Si tenemos aire acondicionado, hay mejores condiciones para que la profesora Jacqueline pueda estar en clase, relajada, trabajando. Si no se cumple esta condición de infraestructura, difícilmente podremos tener la atención plena de los estudiantes. Entonces, la infraestructura influye. Pero no solo la infraestructura, hay otros servicios en la escuela. El servicio de la dirección, el servicio de las subdirecciones, el servicio de control escolar, el servicio de la atención psicológica, el servicio de la atención pedagógica, el servicio de los alumnos aspirantes, los procesos de admisión, el servicio de los egresados, ¿sí? El servicio de formación de docentes, ¿sí? Es decir, la escuela tiene varios aspectos importantes. Y si uno de ellos falla, si varios de estos elementos fallan,
pese a tener una buena práctica, esta buena práctica no logra lucir. Entonces, cuando hablamos de una escuela de calidad, la escuela de calidad implica a que todos los miembros de la comunidad educativa estén comprometidos con la mejora continua, ¿sí? Los docentes en primera instancia, pero también aquellas personas del personal administrativo, directivo y de servicio que contribuyen a que los docentes puedan dar su mejor práctica. Esa es la función. La función del docente es dar la mejor práctica posible y el personal directivo, administrativo de servicios tiene como función generar las condiciones para que esa práctica se dé. Ese es el ideal, ¿sí? Y entonces, esto implica la colaboración de todos. Si el salón no está limpio, si la infraestructura no es adecuada, si los salarios de los docentes no son atendidos, si el docente no ha preparado su clase, etcétera, etcétera, pues no se puede dar esta condición de calidad. No se puede aspirar a esa condición de calidad. Entonces, la calidad se logra con la participación y con la cooperación de todos. Ahora, también se logra mejorando e innovando de forma continua, ¿sí? Mejorando e innovando de forma continua, ¿sí? Encontrando esas áreas de mejora, estas áreas de oportunidad y construyéndonos sobre esas áreas. Esa es parte también de la tarea que tiene la escuela ante los procesos de certificación. Y claro, un aspecto fundamental. Se logra muy especialmente con la formación permanente, ¿sí? Y cuando nos referimos a la formación permanente, no solamente nos referimos a la formación para aprobar un examen. Por ejemplo, para ser certificados ante USICAM o ante alguna instancia, sino realmente a la formación constante, ¿sí? Que la formación, que la educación se convierta en una forma de vida de las personas. Que el docente disfrute constantemente de esos procesos formativos, ¿sí? Cuando escuchamos grandes historias de algunos de nuestros maestros mexicanos, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, una coincidencia constante es que muchos de estos maestros iniciaron procesos formativos, pero no por unos meses, por años, ¿sí? Probablemente uno de los que recuerdo en este momento de mayor trascendencia es el seminario de los martes, un seminario que surgió en la Facultad de Ciencias de la UNAM y que comenzó, por cierto, por allá en los años 60. Todavía en la década pasada se celebraba este seminario de los martes. Esto significa que el seminario fue más allá de los profesores que lo inauguraron. Es decir, los profesores que lo inauguraron asistieron entre 30 y 40 años al seminario de los martes, ¿sí? Después sus alumnos. Entonces, el seminario de los martes, estas conferencias, esos talleres, no por la constancia, no por el diploma, no por la certificación, sino por aprender, se convierten en un espacio de comunicación, de diálogo, de interacción, de retroalimentación, de mejora. Solo por tomar un ejemplo. Entonces, bueno, retomemos un poquito. ¿Cómo lo conseguimos? A través de la satisfacción de los clientes. Estamos hablando de la calidad total. Segundo, con el apoyo incondicional de la dirección. Tercero, con la participación y cooperación de todos. Cuarto, mejorando, innovando de forma continua. Quinto, con la formación permanente. Pero entonces, hay algunas personas, ¿sí? Hay algunas personas que han tomado tiempo para reflexionar sobre la calidad. Y aquí quiero hacer un comentario muy respetuoso, porque hoy en día hay muchas
hay muchas personas. Hay muchas personas que hablan de calidad, pero en muchas ocasiones esta mirada sobre la calidad no viene de origen, es decir, no viene de experiencias vividas, no viene de experiencias que estén plenamente ligadas a la persona que las nombra, que las dice. Y bueno, quiero ser sumamente respetuoso en aquellas personas que se dedican a procesos de coaching sobre estos temas. Pero si yo quiero hablar de calidad, seguramente voy a buscar un poco más un perfil distinto, una asesoría más en el campo de la administración, más en el campo de la educación, que probablemente haya vivido estos procesos, ¿sí? Y gran parte de lo que hablamos de calidad en la educación permea entre la interacción entre la educación y la gestión empresarial, ¿sí? Bueno, alguien va a decir, ¿por qué razón? Porque fue la gente que hace administración, la gente que hace economía, la gente que hace finanzas, los primeros que se hicieron preguntas sobre cómo mejorar sus productos, sobre cómo mejorar sus servicios, sobre cómo administrar y generar sistemas de calidad. Y después la educación fue adaptando estos sistemas pensando en que esa empresa a la que se refiere Dancing, a la que se refieren otros autores, pues podría ser una empresa educativa. Y no solamente privada, también podría ser una empresa pública, porque las universidades, las escuelas son empresas públicas, ¿sí? Entonces, también en las universidades y en las escuelas se puede gestar un sistema de calidad, como se puede gestar en otro tipo de empresa. Claro que hay que diferenciar que nuestro producto es muy diferente, la meta que buscamos es muy diferente a la de una empresa que busca construir un recurso económico. Nosotros estamos hablando de que nuestro producto son nuestros estudiantes, son personas, son seres humanos, ¿sí? Entonces, bueno, para no hacer mucho más largo esto, Dancing, Deming, ¿sí? Que por cierto, debo decirlo, uno psicólogo, el otro fue matemático, pero ambos interesados en la gestión empresarial, ¿sí? Ellos escriben algo que llamamos los principios de la calidad, ¿sí? Estos principios de la calidad que son justamente principios que podemos aplicar a nuestra práctica en la gestión de las escuelas, en la administración de las escuelas, y que tendría que ser un elemento básico que debería de conocer todo director, todo supervisor, todo secretario de educación o ministro de educación, que es sumamente importante. Bueno, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero con estos principios de la calidad? Me estoy refiriendo justamente a los siguientes. Estos principios de la calidad, ahí los tenemos, a ver si se puede ver. Sí, ¿verdad? Muy claro, están claros. Ahora vamos a ir poco a poco en cada uno. Algunos ya un poco lo comentamos. Por ejemplo, ya hablamos del enfoque en el cliente. ¿Sí? El enfoque en el cliente se basa en la idea de considerar al cliente, es decir,
Sí, nosotros ofrecemos un producto educativo, tenemos a personal con experiencia que sabe las características que debe tener una buena práctica educativa, pero a pesar de eso, es necesario considerar a nuestros estudiantes. Es fundamental considerar a nuestros estudiantes. Entonces, buscamos un enfoque centrado en los estudiantes, en el cliente. Pero también buscamos un enfoque centrado en los procesos. ¿Cuáles son los procesos que un docente lleva a cabo en la escuela? Hay procesos que tienen que ver con la planeación. Hay procesos que tienen que ver con la práctica docente. Hay procesos que tienen que ver con la evaluación. Hay procesos que tienen que ver con la formación del docente. Hay procesos que tienen que ver con la relación que el docente establece con los padres de familia y con otros docentes, etcétera, etcétera. Entonces, un enfoque centrado en procesos. Pero también este enfoque centrado en procesos requiere de esa gestión de las relaciones. Entender que en la escuela la comunicación es importante. Entender que la escuela es de orden social. La escuela es para todos. En la escuela participamos todos. Entonces, tendremos que aprender a comunicarnos con los demás, con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, maestros y maestras, con nuestros directivos, con nuestros padres de familia, con nuestra comunidad. Y claro, ya habíamos mencionado que estos principios de calidad solo son posibles si contamos con el compromiso de todos, si contamos con el compromiso de todas las demás personas. Ahora, ¿qué más podemos decir? Pues podemos decir también que hay tres elementos más que nos faltan que son sumamente importantes. Uno es el liderazgo. Ese liderazgo que se plantea desde la escuela y que tiene diversos órdenes. Por un lado, tenemos el liderazgo de los profesores en el salón de clases, en el aula. Pero por otro lado, tenemos el liderazgo que debería de tener el director, la directora, las autoridades educativas en la escuela. Pero por otro lado, tenemos el liderazgo que debe de tener la escuela en la comunidad. ¿Sí? En la comunidad. ¿Sí? Entonces, el ejercicio de liderazgo es sumamente importante. Y claro, hay muchos tipos de liderazgo, ¿sí? Probablemente el liderazgo más ad hoc que pensamos siempre es un liderazgo democrático, un liderazgo que tiene la capacidad de escuchar, de tomar en cuenta la opinión de los demás en la toma de decisiones. Y ahí nos vamos con este último punto, la toma de decisiones. La toma de decisiones es una de las cosas más complejas que se tienen en la gestión. Pero esa toma de decisiones debe estar basada en evidencias, no en lo que sentimos, no en lo que creemos, sino en las evidencias. En las evidencias. Este es uno de los principios de calidad más importantes. Entonces, bueno, estos son justamente los 7 principios de la calidad. El enfoque en el cliente, el liderazgo, el compromiso de las personas, el enfoque en los procesos, la mejora continua, la toma de decisiones basadas en evidencia y la gestión de las relaciones. Adelante, por favor. Creo que alguien ha levantado la mano. Con toda confianza, adelante. Gracias, doctor. Aquí en estos principios sí son, como bien comentas, importantes y que gracias a ese gurú de la calidad de mí, él también nos decía de un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, que también puede ser muy, muy importante en este proceso, en los procesos de la calidad, además de un enfoque también
integra un cliente interno y un cliente externo. El cliente interno, bueno, el profesor, el maestro que me antecede o que sigue mi clase, que respetar su hora, que también eso es muy importante, una certificación del cliente interno y del externo, ¿verdad? Y que bien dice usted la gestión en el proceso, no en el producto final, sino en el proceso de cómo vamos a terminar ese producto. El trabajo colaborativo, sin duda, trabajo en equipo, marca mucha diferencia. Desafortunadamente nosotros no lo tenemos y que es parte también, como dice usted, de un docente de calidad, saber trabajar en equipo, tanto con nuestros compañeros, y que eso, volvemos al tema de la ética, que podemos enseñar a nuestros alumnos a trabajar en equipo. Pero desafortunadamente no sabemos trabajar en equipo, que es también parte de la calidad de la educación y de los procesos de enseñanza-aprendizaje para nuestros alumnos, doctor. Claro que sí, esto que usted comenta es muy importante. Y bueno, quisiera mencionar que estos aspectos que tienen que ver con el trabajo en equipo, inclusive con la empatía, con la colaboración, aparecen justamente en el principio del trabajo con las relaciones, ¿sí? Ahí este principio es justamente el principio que engloba estas características, ¿sí? La gestión de las relaciones. Y me faltó tal vez hablarlo con mayor detalle, pero esta gestión de las relaciones involucra varios aspectos interesantes. Por ejemplo, involucra, recordemos, cómo me relaciono conmigo mismo. Esto es muy importante, ¿sí? La relación que tengo conmigo mismo, esta inteligencia interior, este cierto tipo de inteligencia emocional que tiene que ver con la relación que puedo establecer con mi propia persona, pero también involucra la relación que tengo con los demás, ¿sí? La tolerancia, la empatía, ¿sí? La colaboración, la cooperación, como muy bien lo dijo el maestro Edson, son elementos muy importantes, son elementos muy importantes y que tienen que ver también, que podemos conectarlos con este compromiso de las personas, ¿sí? Este compromiso de las personas que también tienen que ver en que todos realmente estén convencidos para vivir procesos que impliquen una mejora de la calidad. Y yo quiero decirles que el liderazgo en estos procesos de certificación es una tarea muy compleja, porque puede ocurrir que en la institución, en la universidad, en la escuela, haya profesores que estén dispuestos a mejorar, pero también puede ocurrir que haya colegas que no estén interesados en participar, ¿sí? Por diferentes razones. Entonces, el liderazgo del director, el liderazgo de las autoridades educativas es sumamente, sumamente importante para alcanzar esas metas, ¿sí? Para alcanzar esas metas. Es sumamente importante, ¿sí? A tal nivel, hay instituciones que han logrado, con el paso de los años, convertir este mecanismo de implantar un sistema de calidad como una forma natural de ejercer su práctica docente y de ejercer la docencia en todas las demás dimensiones que ya hemos comentado esta tarde, ¿sí? Y esto principalmente lo podemos ver en muchas de las grandes universidades, donde ya de inicio, como había comentado hace un momento, ya de inicio son ejemplo, sus productos educativos son ejemplo de un identificador, de calidad, ¿sí? Son ejemplo de un identificador de calidad. Ahora, en nuestro país, en los últimos años, se dejó de hacer evaluaciones, ¿sí? Se dejó de hacer evaluaciones. Teníamos un Instituto Nacional de Evaluación, que permitía hacer evaluaciones sobre la educación. Y este instituto, por allá de principios del sexenio pasado,
fue eliminado, ¿sí? Entonces, hemos dejado de hacer evaluaciones, y al dejar de hacer evaluaciones siempre se corre un riesgo, ¿no? Que probablemente es el riesgo que hoy en día, parte de la realidad que vivimos en nuestro país, es que no sabemos exactamente cuál es el estado de la educación en el país, ¿sí? Y claro, podemos tener muchísimas opiniones positivas, algunas seguramente muy comprometidas con los gobiernos, otras opuestas, pero no tenemos suficientes elementos para saber cuál es el estado de educación del país. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque se van eliminando los procesos de evaluación, ¿sí? Tanto en estudiantes como en profesores, ¿sí? Eh, es complejo, ¿sí? Resulta complejo que no haya elementos para saber cuál es el estado, y entonces, al no haber elementos, el estado es lo que dice algún secretario de educación, que dice, la educación en México es buena, punto, ¿no? Pero no hay evidencia para poder afirmar, o inclusive, no solamente para afirmar, también para poder negar ese hecho, ¿sí? Al no haber evaluaciones resulta mucho más complejo. Muy bien, muchas gracias, profesor Edson. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Adelante, por favor. Este es el espacio para ello. Bueno, Maestra, yo quisiera comentar sobre lo que comentaba aquí al final, sobre eso de, pues de la importancia de la evaluación para mantener la calidad, ¿no? Yo creo que, y lo he visto en la escuela normal, que constantemente están en evaluación, tras certificación, tras búsqueda de algunos indicadores y demás. Y creo que eso pues ha permitido de alguna manera mantenerlo. Yo creo, como bien se dice, lo que de repente lo que no se evalúa, pues luego no sabemos también cómo mejorarlo, y es una pauta que nos da a, pues también a mantenernos, ¿no? En el camino. Cuando hablaba también de esos indicadores, yo creo que pues todos andamos en la búsqueda. Yo creo que el mismo hecho de estar aquí reunidos hoy es parte de ese proceso de buscar pues una calidad a lo mejor personal, profesional, y también pues de superación dentro de nuestras instituciones, porque como marcaba el maestro Edson, ellos que están en proceso de UCICAM, pues obviamente necesitan estar actualizados, ¿no? Y pues nosotros, al menos, bueno, en el caso de la Escuela Normal de las Huastecas, en esto que les comentaba, al menos en el caso de Hidalgo, porque lo que nos comentaba el maestro Esteban, su proceso no es similar al nuestro, pues también es parte de irte, pues, tratando de mejorarlas, todo lo que realizas en cuanto a no solo a los conocimientos, sino también aquello que realizas dentro del aula, de las relaciones interpersonales. Llegó a marcar en algún momento esa importancia de las relaciones que se dan al interior de las instituciones, y que ayudan también, obviamente, a que todos los procesos pues marchen como debieran ser, y que precisamente den la pauta a que tanto nosotros como pues nuestros alumnos estén satisfechos con lo que se está haciendo. Les cuento. Muchas gracias, maestra Jacqueline. En efecto, esto que usted comenta es muy importante, ¿no? No estoy seguro que haya otros caminos. Probablemente haya otros caminos para alcanzar la calidad, pero no los he conocido. Pero el camino que sabemos que es posible alcanzar la calidad es a través de las evaluaciones, ¿sí? Es a través de las evaluaciones. La evaluación constante nos permite encontrar justamente esas áreas de mejora, ¿sí? Esas áreas de mejora. Entonces, bueno, hacemos este comentario porque no se mejora, difícilmente se mejora aquello que no se evalúa. ¿Sí? Difícilmente se mejora aquello que no se evalúa, por una parte. Y por otra parte, difícilmente se puede reconocer o valorar aquello que no se evalúa, ¿sí? Entonces, la evaluación
es un elemento importante. Es un punto de partida. ¿Para qué? Para generar un diagnóstico. Y ese diagnóstico se convierte en la base del proceso de mejora. Ahora, ¿esto de dónde viene? Pues esto viene desde Deming, así se llama este autor. Es Deming quien plantea un modelo de mejora continua. Y este es el modelo de Deming, ¿sí? El modelo de mejora continua de Deming. Algo otros autores también, Shewhart, lo han presentado. Y es un modelo que consiste, como aparece esta gráfica, observemos que en la parte inferior horizontal aparece el tiempo y después en la parte superior, como un eje vertical, aparece el nivel de calidad. Entonces, ¿qué nos dice Deming? Nos dice, hay 4 momentos, ¿sí? Es un proceso de mejora continua que, por cierto, no necesita ninguna certificación, no necesitamos de una empresa que nos diga que lo que hacemos lo hacemos bien. Lo único que necesitamos es ponerlo en práctica en nuestra institución. ¿Cuál es el primer paso? Planificar. Segundo paso, desarrollar. Tercer paso, comprobar. Y último paso, actuar. ¿Sí? Es decir, vamos a desarrollar un plan. Vamos a planificar lo que vamos a realizar. Vamos a identificar los grupos de interés, las necesidades, las expectativas. Vamos a identificar cuáles son esas características que debemos de satisfacer y vamos a construir un proceso adecuado para satisfacerlas. Ahí está. Esta es la base del proceso. ¿Sí? Vamos a construir un proceso adecuado. Vamos a desarrollar lo que hemos planificado y después que desarrollamos lo planificado, podemos ver si este desarrollo pudo atender las expectativas, pudo atender las necesidades. Si lo hizo, perfecto. Si no lo hizo, entonces vamos a modificar lo que hacemos. Al modificar lo que hacemos, entonces podemos asegurar un resultado de mayor calidad. Y bueno, vamos a evaluar, vamos a checar, vamos a comprobar los resultados de esta acción. ¿Cuántas veces? Cuantas veces sea necesario. ¿Sí? Entonces, esta es la idea de Shewhart, esta es la idea de Deming, ¿sí? Planificar, desarrollar, comprobar y actuar. Planificar, desarrollar, comprobar y actuar. Ciclo tras ciclo, semestre tras semestre, año escolar con año escolar, bimestre tras bimestre, módulo con módulo. Así es como vamos construyendo una mejor calidad a nivel institucional. ¿Sí? Vamos redescubriendo los procesos que nos permiten mejorar en las instituciones. Ahora, esto nosotros podemos hacerlo con nuestra institución, en nuestra propia práctica docente, en nuestra escuela, en el día a día. Profesor Edson, adelante, por favor, si es tan amable. Gracias. Aquí una duda. La observación es una evaluación, será una evaluación, porque bueno, evaluamos de una forma exámenes, escenarios, y la observación, por ejemplo, en este título, quería planear hacer tareas en verificar solamente con el tema de observar. ¿Será suficiente? ¿Será parte o es parte de la evaluación? Claro, es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta. Se debe un poco más a la traducción del término, pero el término acá, observar, no es exactamente observar en el sentido del español común, que es ver,
sino que observar es como evaluar, o sea, ver qué salió bien, qué no salió bien, y entonces hacer una nueva propuesta. Ajá. Entonces, probablemente sea más adecuado, se usa la palabra observación, pero está expresada en un término más de corte evaluativo, sí, es correcto. Sí, porque, yo, por ejemplo, puedo ver que lo que hice, observo lo que hice, no funcionó. Ah, entonces recorto el brazo para que dé otra vuelta más. A lo mejor para mí la observación, entonces yo no alcancé a dar la vuelta, entonces le pongo otro diente más al engrane, o no sé, ¿no? Entonces lo observo, actúo y vuelvo a hacer el círculo. A lo mejor para mí se me ocurrió eso de observar que le hizo falta algo para incorporarlo y a ver qué tal funciona después. Me Claro, imaginé algo así. claro. De hecho, quiero compartirles que esta idea de Deming, a ver, yo mismo tengo una duda, pero voy a ver si logro recordar si es Deming primero o es Polya. Y la respuesta es que, ay no, casi son de la misma edad, no sé, no sé. William Edward Deming es el creador del método, pero George Polya, si recordamos allá por 1945. Por las fechas, no sé cuál de los dos fue el primero en escribirlo, pero Polya escribió su famoso método para la resolución de problemas matemáticos. Y si leemos la propuesta de Deming para incorporar la calidad, un sistema de calidad en las empresas, en la educación, no resulta tan diferente a lo que Polya propone para tratar de resolver un problema matemático. Es decir, paso número 1, observo, pero ese observo de Polya es diferente al observo de Deming. Es decir, Polya lo que nos dice, primero identifico el problema, ¿sí? Comprendo lo que el problema dice, qué variables tiene, de qué trata el problema, qué recursos matemáticos necesito para resolverlo. Segundo, diseño un plan para resolverlo, diseño un método para resolverlo. Tercero, aplico el plan. Y claro, al aplicar el plan pueden pasar varias cosas, ¿no? Puede ser que resuelva el problema, perfecto, pero también puede ocurrir que no logre resolver el problema y que entonces me dé cuenta, nuevamente hay varias aristas, me dé cuenta que el método que propuse, o sea, que el plan que propuse no era el correcto. O inclusive podría darme cuenta de algo más, podría darme cuenta que tal vez tampoco había comprendido el problema inicialmente. O sea, regreso hasta la fase 1. Y luego repito, más o menos este es el sentido de Deming, exactamente. Es decir, identificamos, en primera instancia, identificamos una necesidad. ¿Sí? Identificamos una necesidad, planificamos un plan para atender esa necesidad, desarrollamos el plan, comprobamos, ahí está el punto, comprobamos si realmente esta comprobación tiene un sentido evaluativo, si sí se cumplió, se resolvió la necesidad o no. Si se resolvió, ya no es necesario actuar porque pues, ya hemos cumplido el ciclo, pero si no se resolvió, actuamos y el sentido de actuar ahora es modificar el plan que habíamos hecho inicialmente. O en su caso, reinterpretar la necesidad, ¿sí? Porque a lo mejor lo que nosotros identificamos como una necesidad de la escuela no lo es como tal, ¿sí? A lo mejor la maestra Claudia en su escuela, todos sus profesores dicen, maestra Claudia, si usted nos garantiza el internet y una super pantalla en cada salón, nuestras clases y nuestro aprovechamiento va a ser mejor. La maestra Claudia les compra a todos sus pantallas, les pone internet y llega el siguiente ciclo y las evaluaciones son iguales o peores probablemente, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿qué pasó? Es que ese no era el problema. Era una necesidad, esto le llaman algunos investigadores, una necesidad aparente, es decir, algo que de inicio parece una necesidad, pero que después redescubrimos que no era la esencia, es decir, que el problema no nacía ahí, nacía de otro lado.
Bueno, espero haber tratado de responder su duda, maestro. Sí, sí, perdón. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno, ahora, lo que hemos comentado hasta este punto es que este sistema de Deming lo podemos aplicar en nuestra práctica, lo podemos aplicar en nuestra escuela, ¿sí? Y este sistema nos va a permitir mejorar. Pero yo quiero hablar de un tema, podemos decir hasta cierto grado complejo en la actualidad, que tienen que ver las certificaciones, ¿sí? Entonces, nacen las certificadoras. Y las certificadoras nacen con el objeto de verificar que eso que dice el profesor Edson, que es un docente de calidad, pues sea en efecto un docente de calidad. Entonces, de inicio, se escucha, está bien, o sea, es adecuado. Hay una instancia externa con un alto nivel de certeza y credibilidad, ahí ya está el punto, credibilidad, que va a evaluar externamente a la institución, ¿sí? Para poder decir si se cumplen con las normas de calidad o no. Y entonces, de los años 80 en adelante, en nuestro país, empiezan los procesos de certificación. Probablemente todavía la década pasada no poníamos tanto énfasis. Hasta que de repente el número de empresas certificadoras en nuestro país empezó a crecer. ¿Sí? Hasta que empezó a haber instituciones que pagaban una certificación, pero parecía que el servicio no correspondía a la certificación que se tenía. ¿Sí? Y bueno, voy a tener que dar algunos nombres para ser crítico plenamente, ¿sí? Con mucho respeto. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa de clase mundial certificada, pero la luz se iba, la luz se va, y ahora un poco más que antes. Y en su esquema, en su sistema de calidad, encontramos en muchas empresas que nos brindaban un servicio certificado, pero que pareciera que la certificación, aunque sí estaba en el documento, no necesariamente se podría mostrar en una mejora en la calidad del servicio. Y que es un proceso que hoy en día se vive en nuestro país, ¿sí? El hecho de que hay un incremento importante de certificadoras y algunos de ellos han flexibilizado los procesos de certificación para que las instituciones se certifiquen. Y bueno, aquí es muy importante mencionar que hay un problema de origen, ¿sí? El problema de origen es que el profesor Esteban paga a la certificadora para que sea la certificadora quien le diga si ha desarrollado las habilidades necesarias para estar certificado. Y esto ha generado en nuestro país, ha generado en América Latina un problema de credibilidad en la certificación, lo cual afecta sumamente el campo de la gestión educativa, porque aunque las instituciones posean certificadores, la pregunta es quién te certifica para poder tener claridad sobre cuál es la verdadera calidad de tus procesos. Pero independientemente de la certificadora, independientemente de un proceso de certificación, la evaluación y la mejora continua tendrían que ser un elemento crucial en la escuela.
¿sí? Es decir, lo que estoy diciendo acá es que no es necesario que todos corramos a una certificadora y la certificadora nos dé un certificado para poder decir que hacemos una buena labor educativa. Lo que sí es importante es hacer una buena labor educativa, ¿sí? Más que el documento como tal. Y bueno, dentro de los procesos de certificación hay esencialmente dos esquemas de certificación, dos modelos de mejora continua que son sumamente reconocidos. Uno de ellos es la norma de certificación ISO, ¿sí? ISO 9000 en diferentes versiones. Y otra más es lo que llamamos el modelo europeo de gestión de la calidad total. Sobre esto, pues voy a permitirme compartir una pantalla con todos ustedes para hablar un poquito de estos dos sistemas, particularmente comentar que una de las características que tiene justamente este sistema de calidad, si le llamamos, la implantación de un sistema de calidad, es poder pasar, como aparece en la lámina, no sé si se logra ver desde allá, desde el control de la calidad hasta la excelencia organizacional. ¿Y esto qué implica? Esto implica pasar por distintas fases. Una primera fase que tiene que ver con la inspección, con saber cuál es el estado de la situación, cuáles son las necesidades, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las inconsistencias en nuestro servicio, ¿sí? Hasta pasar al control de la calidad. ¿Cuál es el control de la calidad? Es cuando ya identificamos estas inconsistencias, estas áreas de oportunidad y decidimos entonces emprender estrategias para subsanar esas debilidades. ¿Sí? Posteriormente, pasar del control al aseguramiento de la calidad, ¿sí? Donde ya no solamente contamos con la identificación de las necesidades, sino que ya hemos atendido esas necesidades y nuestro análisis de la calidad nos permite identificar ya un estado satisfactorio de atención de esas necesidades, hasta pasar a la gestión de la calidad. Sí, la gestión de la calidad que se da cuando pasamos de satisfactorio a un estado óptimo. De todos los procesos de gestión que se llevan a cabo en la escuela para alcanzar finalmente la calidad total. Esta calidad total que es justamente el estado que se adquiere cuando el uso de los procesos, el seguimiento de los procesos, la atención de las necesidades, la atención de las inconsistencias, se convierte no solamente en la práctica de quienes evalúan, en la práctica de quienes llevan a cabo las auditorías, sino de toda la comunidad educativa. Es decir, se genera un compromiso, se genera una cultura de la calidad. Sí, entonces ahí tenemos justamente estas cinco etapas que se viven, que se experimentan. Pasando del control de la calidad hasta la excelencia organizacional. Bueno, ¿alguna duda hasta este punto? No, doctor. Muy bien. No, Bueno, doctor, pues vamos entonces en esta ocasión a parar en este punto para dejar la próxima sesión hablar
sobre la implementación de los sistemas de calidad educativa. Vamos a hablar de las normas ISO 9000, principalmente, pero también vamos a hablar del modelo europeo de calidad. Y yo quisiera mencionar que del modelo europeo de gestión de calidad, que lo más importante finalmente, porque vamos a hablar también del modelo de gestión escolar y de mejora continua en las escuelas, cuáles son las características que atender, cuáles son esos elementos claves que en la mayoría de las escuelas nos permiten mejorar la calidad de los servicios y que se convierten en indicadores para medir la calidad de la educación. Es decir, se convierten en esos factores claves que la UNICEF, que la UNESCO consideran al momento de hablar de calidad educativa. ¿Sí? Elementos clave que independientemente, insisto, independientemente de llevar a cabo un sistema de implementación de la calidad, nosotros podemos atender en el día a día en la escuela. Y podemos entonces desarrollar una mejor práctica educativa, pero también crear las condiciones para brindar una educación de calidad, una educación que pueda alcanzar la excelencia. Bueno, no sé si entonces alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Voy a permitirme compartir un poquito más tarde una lectura para que todos podamos reforzar algunos de los puntos de los que hemos estado hablando tanto la sesión pasada. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda antes de cerrar nuestra sesión el día de hoy. Por mi parte, no, doctor, todo bastante, creo, bastante claro. Sí, y comentar, empezar un poco sus comentarios del principio de domingo. Pues, ahora creo que es un referente de calidad. Se oye, bueno, no sé si soy yo, pero se oye muy, como muy lejos. Sí, un poquito, maestro. Bueno, continuó que comentaba que el ciclo de Min es un referente de cuestión de la calidad en cualquier industria y con la educación, ya que gracias a ese modelo, pues, japoneses pudieron elevar su producción, elevar su calidad en la producción y ser potencia mundial, gracias a este ciclo, este gurú, y que bueno, es un referente que es algo súper sencillo, súper práctico, y que gracias a ese debo repetir, fue clave para la potencia que se convirtió Japón después de Claro. la Segunda Guerra Mundial, de la bomba atómica que causó tantos daños. Gracias a eso llegaron a ser potencia mundial. Entonces, algo tan sencillo y práctico que se puede hacer, se puede realizar, digamos, sería un precedente, ¿no?, para una buena calidad. Claro que sí. Muchas gracias, profesor Edson. Esto es muy interesante. Quiero compartirles que algunos de los modelos de calidad que existen en el mundo son de origen oriental. Sí, son de origen oriental. Y esto que comenta el profesor Edson es muy interesante porque es una parte histórica que no comenté, pero que vale la pena recordar. Hay ejemplos en el mundo de cómo la implementación de sistemas de calidad demuestran una evolución sumamente rápida con respecto a las condiciones de vida y de desarrollo de las personas. Y yo me permito tomar 3 ejemplos muy sugestivos. Los 3 están en Oriente. El primero de ellos es Japón, como muy bien lo ha dicho el profesor Edson, que además Japón, varios japoneses han desarrollado sus propios métodos. Sobre uno de ellos vamos a hablar la siguiente sesión, particularmente. Ellos han desarrollado un sistema de implantación de la calidad sumamente riguroso y exitoso, y que podemos ver cómo ese Japón de la mitad del siglo pasado se logra desarrollar con una gran
con una gran rapidez, con una gran explosividad, ¿sí? Ahora, el caso de Japón es un ejemplo, desde luego, de llamar la atención, pero ¿qué podemos decir de otros dos ejemplos que tal vez en la cultura occidental podemos observar más de cerca? Uno de ellos es el caso de Singapur. Singapur, un país muy pequeño, un país que hace unas cuantas décadas, ¿sí?, estaba en situaciones económicas más lastimosas que las que vivimos en nuestra nación, y que en tan solo unas cuantas décadas, apostando hacia la educación, hacia el desarrollo tecnológico, lo ha conseguido. Y el otro ejemplo es Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? Emiratos Árabes Unidos, que de repente se asocia inmediatamente al hecho de tener en su interior, en sus tierras, tierras y mares, una gran cantidad de petróleo, de gas líquido, pero hay algo que va más allá de solamente tener una riqueza natural, porque en nuestro país tenemos grandes riquezas naturales, ¿sí? Tenemos una biodiversidad, una minería extraordinaria. Lamentablemente, no hemos logrado tener el desarrollo que estos países en unas cuantas décadas. Entonces, no es solamente la riqueza que se da en la tierra, sino que los procesos, el compromiso con la transparencia y la calidad en los procesos ha demarcado el futuro de unas naciones y de otras, ¿sí? Entonces, bueno, hay mucho que decir cuando nos referimos a la calidad y al desarrollo económico, pero este punto de partida que nos comentó el maestro es muy interesante. Muchas gracias, maestro. Muy bien, bueno, pues les agradezco entonces su atención. Nos vemos con mucho gusto el próximo viernes. Deseo que tengan un maravilloso fin de semana, un buen descanso y muchas gracias por su amable participación. Vamos a compartir en el grupo de WhatsApp, ya tenemos por ahí una lectura, ahora mismo la vamos a compartir. Es una lectura que esperamos que sea del interés de todos ustedes sobre el modelo de calidad total en las instituciones educativas, de Mireya Vivas García, una profesora de la Universidad de los Andes en Táchira. Entonces, bueno, espero que puedan disfrutarlo todos. Les invito a que podamos leer este documento y a que la siguiente sesión comencemos, así como lo hicimos, con un análisis del mismo. Sí, doctor, gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una muy, muy bonita tarde y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de clase. Ya dejamos el artículo con ustedes en el grupo. Es un artículo breve para que todos nos tomemos como ejercicio dar lectura. Pues muy agradecido de ustedes. Muchas gracias y muy, muy buena noche. Igualmente, hasta pronto, que descansen. Hasta luego, buena noche, muy buen descanso.